La sesión de hoy, o lo que estaremos conversando el día de hoy, es sobre la gestión, sobre, digamos, el proceso de preproducción dentro de los proyectos de artes escénicas y pues la importancia de este proceso y cómo digamos, nos afecta, o más que afectarnos, cómo eh, es importante, ¿no? Que seamos cuidadosos y que conozcamos más de este proceso. Entonces, pues les voy a explicar un poco la dinámica. Ahorita vamos a hacer una parte de donde yo les voy a hablar de algunas cosas que son importantes para mí, que eso me llevará unos 10, 15 minutos, y después la idea sería hablar de lo que a ustedes les detonó esto. Estaré contestando preguntas, respuestas, bueno, sus preguntas, y, eh, y la idea sería como ir discutiendo estos temas. Un poco en este momento consideramos importante hacerlo porque no, pues estamos un poco bombardeados de convocatorias. Eh, y de pronto, creo yo, al menos en mi experiencia y como lo he platicado con varias personas, estas convocatorias nos hacen sentir como saturados o nos hacen sentir como que hay, como que no nos rebasa, o sea, de pronto cada convocatoria implica un gran esfuerzo y, y puede ser muy confuso o complicado atender en el momento a las diversas convocatorias que hay, pero en general también como entender o hacer más fácil ese proceso de la gestión. Entonces, pues nada, voy a estar compartiéndoles algunos consejos y algunas ideas que son importantes en el trabajo de gestión para que las vayan considerando dentro de sus procesos. Y a los que se van uniendo, pues en un ratito comenzamos la parte de preguntas y respuestas. Eh, digamos que de lo principal, el trabajo de gestión, a mí me gusta hacerlo y creo que es importante hacerlo con tiempo, ¿no? Usualmente como que iniciamos un proyecto y a los, no sé, o sea, como que nos encargamos de conseguir un espacio en donde presentarnos y ya está, creemos que ya está resuelto, ¿no? O sea, tenemos temporada en 3 meses y a ver cómo lo resolvemos, o tenemos temporada en 6 meses y a ver cómo lo resolvemos, o incluso empezamos un proceso de trabajo sin tener claridad de hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Sin tener un puerto de llegada. Y entonces de pronto estos procesos, hola Luis Ángel, estos procesos se alargan muchísimo tiempo, ¿no? Se alargan por eh, meses incluso. Entonces, es importante tener cuidado con esto. Por ejemplo, les comparto, en mi caso de La certeza del amanecer es un proyecto que lleva 2 años de preproducción, ¿no? Primero fue como, ok, quiero dirigir, quiero hacer algo que tenga que ver con el feminismo, buscar el texto, juntar más o menos al equipo y después de eso fue meter convocatorias y metimos varias, nos quedamos en varias y entonces ya una vez que teníamos dinero para producir, que fue como nuestra primera meta, empezamos el proceso. Ahora, muchas veces lo que hacemos o lo que pasa es que, y que un poco ese es el sentido de Matryoshka, que tenemos como a una sola persona como productor o creemos que la producción es una cosa y la producción es muy grande en realidad y no la distinguimos del trabajo de gestión. La gestión, eh, la gestión es también una cosa aparte. Una cosa es la gestión, otra cosa es la producción y dentro de la producción hay un montón de cosas. Dentro de la producción está la producción general, que es quien pone el dinero, a veces, o en nuestro caso muchas veces son instituciones. Entonces la producción general la hace la capilla o la hace el INBA o la hace el FONCA o así. La producción ejecutiva
que es un poco quien se encarga de organizar, concretar, comprar, eh, y sobre todo es quien ejecuta un plan que ya se hizo. Y entonces ese plan, para esa parte, hay una producción administrativa. Y ese plan va de la mano de la gestión, que esa gestión se hizo antes, que ese sería como el proceso anterior. La producción administrativa tiene que ver con todos los trámites y también con la administración, sobre todo principalmente del dinero. Entonces, esta producción, que usualmente se la dejamos también al productor ejecutivo, a la que no le ponemos tanto cuidado, es hacer los números necesarios para pensar que la inversión que vamos a hacer en un proyecto va a ser redituable. ¿Cuándo va a ser redituable? Pues hay que hacer una planeación en el tiempo para entender cuántas funciones hay que dar, cuántos remontajes se pueden hacer con el capital que tenemos, o si no, cuánto tendremos que apartar del capital que generemos a partir de una primera temporada para poder volver a remontar y entonces continuar la cadenita. Esa sería la producción administrativa, que es muy, muy importante y usualmente se le deja al productor y se cree que solo es una proyección de taquilla o sí, como que se simplifica, es proyección de taquilla, el presupuesto y ya está. Y no, en realidad tiene que ver con hacer un análisis de los flujos y así es un poco más complejo. Pero bueno, hay herramientas y hay cosas que ahí podemos irles compartiendo para ver esta parte. Entonces, digamos, una vez que estamos ya, vamos al paso uno, que es la gestión. Mmm, lo que en mi experiencia me pasa, y me gustaría que ahorita me comentaran a ustedes qué les ha pasado en su experiencia con la gestión y con planear un proyecto, es que de pronto nos quedamos mucho con la palabra del creador o la palabra del director o la palabra de aquel que inicia el proyecto, que también puede ser mm, eh, los actores, ¿no? Nos quedamos mucho ahí y nos quedamos mucho en la inquietud artística simplemente o en la inquietud de qué hablar de ese tema. Y entonces lo que pasa cuando presentamos un proyecto es que ese proyecto no tiene tridimensionalidad. Es decir, pareciera una inquietud, ¿no? Y de pronto esto se puede leer por las instituciones o por aquellos espacios a donde nos queremos presentar como un capricho. Y aun cuando un proyecto surja de un capricho, porque lo es, o sea, es decir, tiene que salir de algo que queramos hacer, aun cuando un proyecto surja de eso, eh, tiene tridimensionalidad. Es decir, este proyecto está inserto en un espacio y en un contexto concreto y tiene muchas características. ¿Qué características podría tener un proyecto? Porque en realidad uno puede descomponerlo en muchas, según convenga, según nos interese. Pero ¿qué características podría tener un proyecto? Bueno, están las características artísticas, estéticas, es decir, con qué elementos vas a jugar, qué cosas vas a probar. Está las características del discurso, qué quieres decir, si es que eso es lo que quieres privilegiar. Ah, pues yo quiero hablar sobre este tema que me interesa y es lo que voy a privilegiar. O a veces solo creemos que hablamos de ese tema y no, estamos haciendo una exploración artística, estamos hablando de ese tema. Socialmente, ¿cómo se inserta eso? Así, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Eh, Teníamos una obra, Shanghai, que escribió Gibran Ramírez Portela, y esta obra era una adaptación al teatro de Happy Together de Wong Kar-wai. En realidad, el texto estaba pues muy volcado hacia una temática amorosa entre una pareja gay, homosexual, y el sentido como original del proyecto tenía un sentido mucho más estético. Pablo Marín, que era el director, es el director, estaba como interesado en explorar imágenes dentro de la escena. El texto estaba como interesado en hacer esta traducción, traslación de algo cinematográfico a la escena, ¿no? Y quien en México
¿cuánta gente en México conoce a Wong Kar-wai? Eh, digamos que en el sentido artístico esa era la apuesta. Y ya, parecía que el proyecto no daba más, ¿no? O que eso era todo. ¿Qué pasó cuando lo metimos, por ejemplo, al sistema de teatros? Que el sistema de teatros lo que te pide es como una agenda social. ¿Cómo justificar un proyecto así, que es la dinámica de una pareja, ante un formato social? Bueno, entonces es como un poco irse a en dónde está inserta esta obra. Pues está inserta en un contexto en donde hay un montón de homofobia, en donde hay un montón de violencia en la pareja y en donde todavía socialmente hay contextos donde no se acepta. Entonces, lo que dijimos es que, aunque el objetivo principal de la obra no era como tal tratar el tema de lo homosexual, de lo gay, no era el sentido principal, eh, para la presentación del proyecto, para el sistema de teatros, hicimos hincapié en que esa obra visibilizaba y normalizaba las relaciones homosexuales. Y ahí estaba su sentido social. Entonces, pongo este ejemplo para hablar como, aun cuando pensemos que nuestro texto o que nuestra búsqueda no es como dar un discurso, ay, se me desabrochó esto, no es como dar un discurso de ningún tipo respecto a un tema social, histórico o político, esa dimensión existe. Y mientras nosotros nos dedicamos a analizarla y a conocerla, tendremos más herramientas para sostener nuestros proyectos ante cualquier institución o cualquier eh, iniciativa, apoyo, incluso el público. Incluso a partir de esto también se puede hacer una campaña para difundir la obra. Bueno, pues ya hablé un poco. Me gustaría saber quiénes están por ahí, cómo están y cuáles son sus dudas o si tienen dudas concretas en las convocatorias que están presentando ahorita. Si alguien quiere compartir sus preguntas y quiere saber como cosas en específico respecto a la gestión, respecto a proponer un proyecto, vamos, desde las cosas más sencillas, cómo lo redacto, a quién debo acudir, cuál crees que sea la mejor forma, vayan echándolas para que pueda irlas respondiendo y vayamos construyendo esto un poco en conjunto. Bueno, mientras van lanzando sus preguntas, que espero las pongan aquí en la parte de comentarios, me gustaría compartir que no es, digamos, es complejo, pero lo primordial que hay que hacer respecto a una carpeta, y creo que es parte como de un proceso creativo, es soltarse. No sé si cómo lo sientan ustedes, si a ustedes se les haga difícil o no escribir. A mí a veces me pasa que es muy difícil y un tip que aprendí, ni siquiera recuerdo bien de dónde, creo que era alguien de letras que me lo pasó y que tenía que hacer ensayos todas las semanas, era como escribir frases cortas, oraciones sueltas y escribirlas todas respecto al proyecto. Ah, ok, ya tiene ahí una pregunta. Ahorita la respondo, solo acabo esto. Entonces, que frases pequeñitas, así de, pues mi proyecto va del amor en estos términos. Ya. Y me interesa que se presente por esto. Y ya, ¿no? Y entonces de pronto, si te sueltas y te permites como ir escribiendo así, de pronto tienes como media cuartilla de sentencias y de frases sueltas. Y a mí lo que me sirve mucho hacer es que las acomodo. Entonces digo, esto me lleva a esto me lleva a lo otro, como que voy jerarquizando y entonces ya tengo 10 párrafos en realidad, porque cada una de esas ideas uno lo entiende porque tiene toda la información en la cabeza, pero el lector no lo va a entender. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo configura de esa manera?
Y entonces lo que haces es dedicarte en los siguientes párrafos a desmenuzar esa información, ¿no? Y entonces mi obra habla del amor en estos términos porque bla, bla, bla. Y entonces lo que no tienes son 10 sentencias, sino ahora tienes 10 párrafos que te pueden servir y que puedes redistribuir a lo largo de tu carpeta en la sinopsis, en la justificación, y entonces de ahí te puedes ir, ¿sabes? Es, bueno, para mí ha sido un gran punto de partida que me ha ayudado a facilitar el proceso de escritura de una carpeta. A ver, ¿qué es lo más importante que debe tener una carpeta? ¿Cuáles son los puntos claves? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, o sea, los puntos claves es que lo que yo siento es que uno debe ser muy metódico con una carpeta. Los puntos claves son los puntos que te piden. Eh, es decir, que si te preguntan tal, si te preguntan qué es, no respondas por qué o no respondas para qué. Te están preguntando qué es. Creo que es algo que nos pasa mucho y bueno, no sé. Mi mamá es psicóloga educativa, entonces a veces yo siento que eso tiene que ver con problemas de escritura y de entendimiento de lo que leemos y escribimos. Y que no, a veces, como que no somos tan metódicos con, incluso hablando, le preguntas algo a alguien y te responde otra cosa. Y es algo que nos pasa mucho a todos. Como que yo me he vuelto muy metódica en ese sentido, en me están preguntando qué, y entonces voy a responder solo lo que me están preguntando, que es, ¿de qué es de qué va el proyecto? ¿O qué es este proyecto? Ah, bueno, este proyecto es una obra de teatro no sé, en los términos muy ortodoxos, por ejemplo, en el caso de Quemar los Campos, es un dispositivo escénico, bla, bla, bla. Ya respondí a la pregunta. Aquí no va nada más. Después, justificación, ¿por qué o para qué? Responder el por qué. Creo que eso es lo más importante. Y a mí me pasa, o como un tip que podría compartir con ustedes, yo siempre como que pienso que es muy bonito cuando uno va por algo, por ejemplo, una lectura dramatizada, uno va a ver una lectura dramatizada y que te den un poco más de lo que estás pidiendo, que te den un poquito más. Entonces, yo lo que trato es como en una, eh, leo la convocatoria, suelo ser muy metódica con eso y entonces como que desgloso los puntos, los tengo en una hojita, voy marcando y voy encontrando los espacios donde puedo agregar más, donde si me piden 5 fotos y me piden un video y ya, quizás si hay alguna parte de anexos, agrego notas de prensa, agrego alguna carta de recomendación, si se puede, o agrego algún diploma, o agrego alguna cosa extra que apoye mi proyecto, o que apoye mi trayectoria, o que apoye la trayectoria del grupo o de quien esté. Es decir, un extra. Creo que eso es lo más importante. Primero es que se responda lo que te están pidiendo, que todo lo que te lo piden en el formato en el que te lo piden, en el orden en el que te lo piden, esté y que esté de una forma muy cuidadosa, principalmente sintética, pero exhaustiva. Es decir, eh, lo que yo he visto como en, en otras carpetas o cuando me pasan sobre todo propuestas de dirección, ¿no? Que me llegan y entonces yo los modifico para meterlas en una carpeta, es que de pronto choreamos mucho y está padre, es bonito como cuando hay una dimensión poética, cuando está bien, pero hay que cuidar que eso no estorbe o que impida la lectura de lo que es el proyecto, de lo que te están pidiendo puntualmente. En la parte que te piden qué, el qué. En la parte que te piden para qué, el para qué. En la parte que te piden cómo, cómo. En la parte que te piden las necesidades técnicas bien desglosadas, ¿no? O incluso, por ejemplo, si te vas a adaptar, en iluminación, pues no poner, no que no pongas nada, sino me voy a adaptar a las condiciones, estas son las condiciones básicas, pero puedo hacer estos ajustes. Es decir, entre más expliques de forma concreta, eh,
se lee como que uno tiene dominio de su propio proyecto. Y eso es muy importante cuando te seleccionan, porque saben que vas a poder hacer algo con eso. Eh, Otro punto clave, además de responder lo que te preguntan y ser metódico, es la presentación. Así lo único que uno maneje sea Word, dentro de Word se puede hacer lindo y se puede hacer presentable. Si no eres muy visual, yo les recomiendo que se metan a ver Precis. Prezi es una página donde hay otras presentaciones compartidas o que se metan a ver Pinterest y que vean como cosas de editorial, diseño editorial. Porque a veces saturamos mucho, como que nuestra idea de hacerlo lindo es saturarlo, o a veces nuestra idea de presentarlo pues es como un Word simple y ya, ¿no? Hay que tener cuidado con esa presentación y también en esa presentación uno está hablando del proyecto, o sea, en esa presentación que se hace va implícito un discurso, pues vaya, somos artistas, entonces hay en lo visual y en lo gráfico va un poco de la representación de tu proyecto, del espíritu de ese proyecto. Entonces, sí, así tengas pocas herramientas, con pocas herramientas, algo que sea lindo y que sobre todo sea legible, ¿no? En la presentación del proyecto lo más importante es que se pueda leer. Por tanto, pues la redacción, eh, los gráficos, por ejemplo, si hay que insertar tablas, pues tablas que sean ordenadas, organizadas. Y si, por ejemplo, por alguna razón no lograste super ordenar tu tabla y algunas cosas quedaron sueltas o no está muy bien presentada, pues ponerle comentarios, ¿no? Que expliquen cómo llegas a esa cantidad, cómo es que te da esa suma, etcétera. A ver, ahí hay otra pregunta que está muy buena. ¿Cómo resuelves los cronogramas cuando hay decisiones creativas que aún no se han tomado? Ok, bien. Bueno, lo que hay que aceptar, o sea, a veces siento que nos detenemos mucho porque no está. Esto va a ser un poco fuerte, pero en realidad la gente que recibe los proyectos sabe que cuando tú metes un proyecto, eso que estás metiendo no necesariamente es lo que va a suceder. Creo que para mí, lo que se mide cuando uno mete un proyecto a, cuando uno mete un proyecto a una convocatoria, tiene que ver con tu capacidad justamente de proyectar. Es decir, si puedes armar un proyecto, agotar las aristas, verlo en su tridimensionalidad. Evidentemente, cuando ese proyecto se modifique, no dejarás cabos sueltos, ¿no? Tendrás una buena capacidad para proyectar dentro de lo que sea. O sea, si hay algún ajuste, tendrás ese panorama para verlo, para ver ese cambio. ¿Qué cambió y por qué cambió? Y dar cuenta de eso. Entonces, ¿cómo resuelves los cronogramas cuando hay decisiones creativas que aún no se han tomado? Es un ejercicio de imaginación. Por un lado, es decir, para tal momento esta decisión ya tiene que estar tomada y entonces este es mi cronograma. Y por otro lado, también se puede decir, aún no se toma esta decisión. Estos, por ejemplo, cuando pasa mucho que a veces, bueno, los diseñadores ya no te entregan bocetos hasta que no tienes un apoyo y ya está bien. Pero entonces que hay imágenes de referencia. Es lo que les decía, como siempre poner un poquito más. Si no lo tengo, ¿de qué forma lo puedo compensar? ¿De qué forma le puedo asegurar al otro que se está trabajando y que está en proceso? ¿Cómo puedo visibilizar ese proceso? Y explicarlo. O sea, a veces funciona muy bien como explicar y decir, esta decisión no se ha tomado porque nos implica esto, esto, esto. Por ejemplo, para tener su apoyo económico o para tener la programación, estamos bajando los recursos de estos y estos lados, nos apoyaría tener una carta del espacio, bla, bla. Explicar y explicar. Y si es como un ejercicio entre de honestidad y de a la vez ser muy profesional con lo que se
pone y como hacerlo de una forma como clara y un tanto política en el sentido de, ok, de esta forma lo voy a resolver, te lo estoy asegurando, estoy haciendo un compromiso, si tú me aceptas, yo voy a hacer esto. Y que se vea respaldado, lo más respaldado posible. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. A ver, y en la justificación del proyecto pone citas. Ok. A mí lo que me gusta, y lo veía un poco en un taller que tomé, es pensar la explicación de un proyecto como storytelling. Es decir, te estoy contando una historia. Y las historias no son las mismas según el interlocutor. Por ejemplo, al sistema de teatros lo que le interesa es una dimensión social. El sistema de teatros tiene un sentido social de acercar la cultura a la población de la Ciudad de México y de atacar ciertas problemáticas sociales desde sus espacios culturales. Entonces, ¿qué le interesa al sistema de teatros? ¿Cómo le puedo hacer que mi historia, mi proyecto, mi historia, sea interesante para esa institución? Bueno, a partir de hablarle socialmente, ¿no? Socialmente mi obra impacta de esta manera. Mis estrategias van a ser sociales. ¿Cómo puedo hacer estrategias sociales? Bueno, quizás si tú me estás pagando, yo voy a conseguir a ciertos grupos de personas que son grupos de interés para ti y para mí y los voy a acercar a esta experiencia. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es acercar al público y lo que quiero es que las mamás lleven a sus hijos, pues no les voy a contar de la misma manera la historia. O si me estoy acercando al Instituto de la Mujer, quizá me convenga más, por un lado, quizá hablar de las cifras, pero también hablar de historias de las mujeres, del sentido de por qué a mí me interesó hacerlo. Entonces, yo te diría, en la justificación del proyecto sí se pueden poner citas, claro, pero piénsalo como una obra de teatro, piénsalo como un guión o piénsalo como un pequeño cuento. Y entonces, ¿qué citas pones? Porque puedes poner citas de cifras, puedes poner citas del texto, o puedes poner citas de políticos o citas de, no sé, pienso como, según el perfil del proyecto, puedes poner citas de otras personas que sirvan para apoyar el sentido de tu proyecto. Con algún proyecto incluso buscábamos noticias, ¿no? Porque para ese proyecto le venía bien contrastar la información que estábamos presentando de cuál era nuestra propuesta con noticias. Entonces, ese uso de las citas sí funciona siempre y cuando sirvan para apoyar o para contrastar, ¿no? Si de pronto ya te viste muy social, quizá alguna cita del texto o alguna cita personal funcione para contrarrestar que no se oiga así panfletario y político. Sí es pensarlo como una narración. Y esto me lleva también a la parte de cómo sé que los objetivos del proyecto son pertinentes, que pregunta Ale. Bueno, la creación de objetivos es todo un tema. Y la pertinencia también. Yo creo que la pertinencia, más que algo sea pertinente o no, sí hay cosas hay momentos en los que de verdad no son pertinentes. Y hay que estar como muy alerta para poderlo leer, pero creo que en muchos de los casos es una cuestión de la óptica con la que se ve. También hay que saber aceptar cuando hay un proyecto que no va con algo, ¿no? Pero tiene que ver con la óptica desde donde lo presentas. Por ejemplo, el caso de Shanghái. Cualquier persona pudo haber dicho, no, ese proyecto no es pertinente porque no es social, es una historia de amor. Bueno, ¿quién dice que el amor no es algo social? Que cómo nos relacionamos y nos vinculamos en pareja no genera una dimensión social y que el ver a una pareja no es social. Sí lo es. ¿Por qué? Y entonces, ¿no? Ahora, para crear objetivos, eh, un, o sea, lo principal, tu objetivo siempre, siempre, siempre tiene que ser partir de un verbo. Y la idea también es asumir la dimensión del proyecto. Es decir, no vas a generar una transformación masiva
con una obra a la que solamente van a llegar 50 espectadores y ese es tu aforo máximo, porque probablemente lleguen 30, ¿no? La dimensión de ese objetivo tendrá que estar acotada al alcance que verdaderamente puedes tener. ¿Cómo saber si son pertinentes? Bueno, antes de volcarte a escribir o después, pero ya teniendo un objetivo específico, la idea sería leer la convocatoria. Las convocatorias tienen varias partes. Usualmente en la primera hablan del sentido de esa convocatoria y explican sus objetivos. Y, por ejemplo, hay objetivos distintos. El sistema de teatro busca lo social, la coordinación de teatro tiene un sentido más que ver con el desarrollo del quehacer teatral. El FONCA tiene objetivos mucho más artísticos, estéticos, ¿no? Entonces uno puede ahí proponer, pero quizá la fundación, no sé, Vancomer, lo que busca es, por un lado, impacto, busca apoyar proyectos y quizá tienen ciertas políticas de visión en su empresa. Entonces, en esa primera parte, donde se dice esta convocatoria apoya tal, porque tal, 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 ahí viene la misión de la convocatoria. Un poco nosotros tendríamos que ya tener un esbozo o una idea, aunque sea chiquitita, de nuestro proyecto y ver de qué forma este proyecto se puede alinear con esos objetivos y si marcha. Porque si a una institución, fundación ultraconservadora de derecha tú le presentas algo sobre el aborto, probablemente no va a ser pertinente, probablemente no va a funcionar. Ahora, también es una cosa como de estar en contacto, sobre todo con las noticias. Cuando hablamos de la pertinencia, estamos hablando de entender que lo que hacemos tiene una dimensión social y que es esa puesta en sociedad lo que le da su carácter, ¿cómo decirlo? Esa puesta en sociedad es lo que le da sentido a lo que hacemos y ese sentido son los objetivos. Ese sentido son qué queremos lograr, qué queremos propiciar. Entonces, si no estamos pendientes de esa dimensión, de saber el contexto en el que lo presentamos y de leer ese contexto también y de, es decir, tanto como hermanarnos con él, sumarlo a nuestras explicaciones, como también decir esto va en contra de ese tipo de discursos que se están oyendo en marchas o que se están haciendo o que están publicándose en los periódicos y entonces aquí tengo la nota. Es estar alerta y es leer, así como en el teatro un poco reaccionamos ante lo que pasa, con el otro es leer a los demás, es leer a la sociedad y así un poco ir viendo la idea de la pertinencia. La pertinencia es que tiene un sentido y que tiene que ver, que no, que tiene que ver o que se puede vincular o que hace sentido, o hace algún tipo de conexión con lo que está pasando. Ese sería. Si tienen, por ejemplo, si de alguna de estas preguntas no queda claro, díganmelo, ¿eh? A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la importancia o no importa generar un concepto escénico en conjunto con la dirección, escenografía, etcétera? ¿Qué va más allá del qué, para qué, por qué o de la justificación? Pues mira, es una buena pregunta. ¿Qué importancia o no importa generar un concepto escénico? Es complicado, pienso yo, en el contexto en el que estamos, porque no estamos muy acostumbrados a hacerlo. O sea, para mí es súper importante. O sea, yo no siento que pueda dar o moverme si no genero un concepto, si no sé cómo va a ser el espacio y si ese concepto o ese trabajo no lo hice de la mano con los creativos, yo como directora. En la gestión lo que me ha pasado es que muchas veces las obras ya están paradas y nadie se sentó ni se puso a pensar el concepto. Mucho salió de la intuición. A veces eso sale bien, a veces sale mal. Tampoco al hacer un concepto te asegura que la escena va a quedar increíble, pero sí tiene muchas más bases. Y sí tiene, es decir, cuando haces un concepto, justamente lo que haces es llenarte de todo este otro panorama que tenemos.
no lo haces al vapor, ¿no? Sino como que ves la dimensión social, ves una dimensión histórica, ves el discurso que quieres decir, ves los referentes estéticos en relación a lo que te está interesando en ese momento, tanto al director, directora y escenografía y espacio. Y ves cómo eso que tú estás pensando como una idea abstracta se va concretando en un espacio y en una dinámica de relación dentro de la escena. Porque lo que pasa muchas veces es que se cree que el concepto escénico solamente tiene que ver con el espacio que se genera y también tiene que ver con las relaciones que propicia ese espacio y la dinámica actoral, el tono actoral y todo lo que pasa escénicamente. Eh, yo creo que es muy importante y que para presentar un buen proyecto, esa es una de las partes cruciales, o sea, tener este momento de trabajo creativo. A veces pasa que no puede suceder o no sucede, y entonces un poco desde la parte de gestión, pues hay que resolver. Y entonces, ¿qué haces? Pues buscas imágenes, un poco uno también lee los contextos y buscas imágenes, buscas noticias y haces esta parte de conceptualización quizá un tanto aparte. El problema es que después pasa que la escena no tiene que ver con la carpeta que presentaste, ¿no? Y eso creo que es algo que hay que cuidar. O sea, es un tanto de ética como el pensar, pues, o sea, estoy vendiendo algo que no existe, pero pues tampoco está padre vender algo que no es. O sea, a veces pasa que el proyecto no está hecho y que es un acercamiento a lo que podría ser, pero no se ha vivido el proceso creativo o el proceso como tal. Bueno, pero pues igual no me digas que va a ser una obra sobre una cosa y luego hagas una obra para niños, ¿no? Que no tiene nada que ver, porque pues es un poco antiético. Eh, yo creo que sí es muy importante, creo que no se hace, no se hace mucho. Ujú. Creo que no tenemos, yo, o sea, yo que me formé en la facultad y que sí llevaba clases de teoría dramática y de teorías escénicas y de todo eso, lo hago y me interesa que se haga, pero con otros directores me ha tocado que hasta me manden lluvias de palabras para hacer la propuesta de dirección y ya, más bien quien la redacta soy yo, que soy la gestora, ¿no? O sea, no, a ese nivel de importancia a veces llega. Pero bueno, digamos que creo que es algo que tendríamos que ir cambiando como gremio. Y dice Natalia, ¿qué va más allá del qué, para qué, por qué o de la justificación? Pues creo que hay que, o sea, para mí es muy importante tomar postura y no tener miedo de tomar postura. Y creo que es eso que va más allá, es ver un proyecto que tiene una postura. Sí, a veces eso te puede cerrar con una convocatoria porque quizá los jurados no van con tu postura. Y pues es una cosa de coyuntura y ni modo, pero creo que la mayoría de las veces se agradece que un proyecto sea claro con cuál es su postura ante lo que quiere tratar, ¿no? Y si su postura también es como dejarlo al espectador, que digo, uno siempre lo deja al espectador, ¿no? No puede controlar lo que el otro piense o a las conclusiones a las que llegue, pero esa también es una postura, ¿no? Esa distancia también es una postura. A ver, aquí hay dos preguntas más, pero a ver, vamos. Espero haberte contestado, Nat. Luna, ¿el marketing entraría en la producción ejecutiva? ¿Y qué camino nos recomendarías tomar a los responsables novatos en esta área? Bueno, mira, para mí el marketing no entra en la dimensión de la producción ejecutiva. Un poco así como funciona el director, mm, un poco así como funciona el director en nuestro país, en nuestro contexto, funciona la producción ejecutiva. Para mí un poco el director está adentro, ¿no? Está dentro del proceso, está en los ensayos, coordina a los creativos en un sentido hacia adentro.
Y para mí el productor tiene el mismo rol, pero hacia afuera. Es decir, todo lo que este adentro necesita en vínculo con lo de afuera, con los teatros, con las instituciones, con el público, con los creativos, pero con lo que tiene que ver con dineros, con compras, con todo lo que está afuera. Y para mí tiene ese mismo lugar. Eh, entonces, evidentemente, el productor ejecutivo está vinculado con la parte de marketing y de cómo vamos a llegar al público. Pero algo que creo que está muy mal en nuestro quehacer escénico en México es que el productor ejecutivo no es el que se tiene que encargar de vender los boletos. O sea, suficiente chamba es ya eh, organizarlo todo y disponerlo todo. Y eso creo que es una de las grandes fallas que tenemos de lo que pasa. Porque pasa que el equipo ya está hecho mierda, bueno, no mierda, pero ya está muy cansado cuando llegamos al estreno. Y luego falta vender boletos. Y como todo eso se lo dejamos a un solo responsable, pues se vuelve un poco una pesadilla, porque ese responsable ya compró, ya cotizó, resolvió mil necesidades y para ese punto ya entonces las estrategias que se hacen son débiles, sobre todo cuando se le deja a una persona o a dos personas, ¿no? El productor y su asistente, productora o su asistente. Entonces, en este sentido, el productor sí se encarga de ver el marketing y de, es decir, como alinearlo con el sentido de la obra, de no perder de vista pues que no vas a, por ejemplo, no sé, si el sentido es feminista, pues no vas a poner en la publicidad cosas que no lo sean o que contradigan ese sentido, eso sí, pero yo soy de la idea de que el marketing lo tiene que diseñar otra persona, que tiene que pasar por la revisión del productor ejecutivo, incluso del director y creativos, como los gráficos, toda esa parte, y ejecutarla a alguien más, porque es demasiado trabajo. Entonces, ¿qué camino nos recomendarías tomar a los responsables novatos en esta área? Bueno, responsable en la producción ejecutiva, yo te diría, ármate de un equipo. O sea, no lo vas a hacer solo o sola, porque en realidad eh, nos meten como cinco oficios en uno, en la producción ejecutiva. Y entonces eres gestor, que el gestor cultural es bastante chamba, eres productor administrativo, productor ejecutivo, coordinador de producción o logística, casi casi stage manager y además vendes los boletos. No se puede. Ármate de un equipo, encuentra una buena agencia, encuentra a alguien que pueda llevarte redes o que pueda hacerte prensa, eh, alguien que haga RP o que pueda hacer alianzas y sostener esas alianzas y que tú solamente estés como vigilando que eso suceda o programando, coordinando a la gente. Alguien que te ayude con la parte administrativa si tú no tienes conocimientos, alguien que te ayude con las compras, porque o te sientes a la computadora a hacer carpetas, te sientes en la computadora o vas a los ensayos para estar pendiente de qué está pasando, o te vas a comprar, o te vas a hacer las cuentas, o te vas a hacer los trámites, o además haces el marketing. No se puede, de verdad. Entonces, esa sería mi recomendación. Y pues con estas personas puedes como ir probando con distintas personas, ver con quién te acoplas e ir haciendo mancuernas y un poco ya saber que, o sea, y también la gente te va a empezar a llamar porque va a saber que cuando llegue contigo, pues hay un equipo que te respalda y que todos los procesos funcionan bien. Eso, sí es muy triste, Nat, muy triste. Ojalá que conforme crezca nuestro gremio de industria creativa vayamos mejorando en ese sentido porque de verdad eh, a veces es lo que nos hace falta para que los proyectos tengan solidez. O sea, somos buenos teatreros, pero hace falta. A ver, ok. A ver, acá hay dos preguntas distintas. ¿Qué tipo de organización dentro de las compañías es la mejor, la horizontal o la vertical? ¿O cuáles son las virtudes de cada una? Yo creo que ahí sí eh, depende de los temperamentos y creo que depende de las circunstancias y el tipo de trabajo que quieran hacer.
Creo que no hay una que sea mejor o peor, porque a veces, o sea, creo que más bien tiene que ver con una, bueno, para a mi modo de verlo, con una cosa como de ser justo, de darle su crédito a cada quien. Y a mí me ha pasado con los trabajos en lo horizontal que muchas responsabilidades se diluyen y que no queda claro quién hace qué o se sueltan cosas. Creo que siempre es bueno, aun cuando esa organización sea rotativa, definir claramente a quién le toca qué, porque muchos problemas son de comunicación y de decir, no, pues a mí no me tocaba, no, sí te tocaba y tú quedaste, ¿no? O sea, como todo el tiempo estar corroborando qué le toca a cada quien. Hay otros esquemas también, no solamente es como o soy horizontal y todos jalamos parejo y todos hacemos todo, que eso sería un sentido, y todos hacemos todo, o alguien manda y todos nos acoplamos. Y también depende quién manda. O sea, si alguien que manda es alguien que es muy dominante, eh, que quizás su personalidad lo hace o busca la atención constantemente, pues evidentemente dará poco espacio a que otros propongan, ¿no? O si es alguien que es muy arrojado, pues tendrá poco, su mismo temperamento le dará poco espacio para poder considerar las ideas de los demás. Pero si el que está en la cabeza es alguien que quizá se toma su tiempo, es muy reflexivo, bajo perfil, o quizá no le gusta tanto como, pues quizá estará mucho más abierto a nutrirse de las ideas, y entonces, aunque sea una estructura vertical, eh, no funcionará o no operará del todo así, ¿no? Será mucho más amable con sus compañeros. En la horizontalidad, yo sí aconsejaría que se definan bien las tareas y que, aunque se repartan, aunque todos hagan producción y se repartan, generen un sistema en el que se hagan saber lo que se repartieron, porque a veces somos un desastre, no anotamos, ¿no? O se nos va la onda y entonces como que tratar de ser muy metódico, poner deadlines, poner las tareas en concreto y que todos lo sepan, ¿no? Como este sistema de hacer minutas y de poner quizá en una imagen, en una nota, mandarlo constantemente y saber qué le toca a cada quien. Y naturalmente pasa que hay gente que es como más aprensiva o que toma más las tareas que otros. Y yo, o al menos para mí funciona que la distribución de los pagos sea en función del trabajo hecho. O sea, por ejemplo, si estamos en un colectivo, pero tú actuaste, gestionaste e hiciste tareas de producción o de diseño, pues cobras por 3 puntos o por 4 puntos. Y entonces no nos dividimos el dinero a partes iguales, sino nos dividimos los puntos entre las tareas. 5 actores, alguien hizo tareas de diseño, alguien hizo tareas de tal, alguien hizo tareas de tal. Y entonces tú cobras 2, yo cobro 1, porque pues en realidad no me involucré, y alguien cobra más. Y así como que no se genera esta sensación injusta, como de, no manches, yo trabajo todo el tiempo y sostengo el changarro y los demás no están. ¿No? O sea, a mí me parece esa como una distribución más justa y como justo irlo acordando, así de, oye, si quieres yo me encargo, pero pues eso implica una chamba extra. Va, ¿no? Y al final lo repartimos así. Y en lo vertical, pues sí hay, o sea, que cuidar sobre todo la escucha. A veces a mí me funciona más lo vertical. No es lo vertical, es lo colaborativo. Es tener claro, tú haces esto, yo hago esto, cada quien tiene su área y hay un área que es la dirección y esa dirección tiene una chamba también. Eh, y entonces, aunque podamos sentarnos a la mesa y compartir nuestras ideas y yo opinar de tu quehacer y tú del mío, cada quien tiene su tarea. A mí eso me funciona más. Y porque siento que me da como más movilidad. Creo que lo padre del horizontal es que te permite que las ideas sean muy compartidas y que realmente haya como una voz del grupo cuando uno se involucra, pero exige mucho esfuerzo y exige como una constante negociación con uno mismo. A mí a veces eso me puede desesperar porque yo necesito sentir que las cosas se mueven
Pero bueno, o sea, como lo que les decía, no es solamente horizontal o vertical, también hay este espacio colaborativo, también uno dentro de estos esquemas puede hacer los rotativos, eh, y pues siempre estar como pendientes de las relaciones con las personas y de ver si se sienten a gusto, si creen que está siendo justo, cómo se están dando las dinámicas, y ajustar e ir creando como cada quien su propia dinámica. A ver, faltan pocos minutos y hay otra pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, échela para que de una vez me vaya midiendo en el tiempo. Ok, ¿qué pasa cuando tu compañía es joven y no tienes recursos económicos para poder pagar todas estas áreas? Bueno, también es pensar que la demanda en ese momento de una compañía joven será menor. O sea, es decir, eh, pues no tenemos un armatos de producción gigante, entonces la demanda de esta chamba será menor. Ahora, sí se necesita, es decir, si no vas a hacer 20 procesos administrativos porque no eres una gran producción, sí harás 5, ¿no? Siempre. ¿Quién se va a hacer cargo de esos procesos administrativos? Si no vas a manejar millones de pesos, pues sí manejarás algo y eso implicará una administración y alguien tendrá que hacerlo. ¿Y quién será ese alguien? Pues lo ideal sería quien esté mejor capacitado. Ahora, yo creo que por el bien de todos, es importante que todos hagan tareas de gestión y es importante que todos hagan tareas de producción. Tenemos a veces como una gran complicación con esos temas, pero es que si no, uno no entiende la chamba que hace el otro y se nos hace muy fácil. Y es decir, nos agrupamos, pero a veces también trabajamos solos y hacerlo solo pues implica hacer esa misma chamba de gestión por uno mismo. Entonces, yo lo recomiendo como para que todos sepan. Ahora, sí, si hay alguien que no le sabe a la tecnología y alguien que sí, pues de qué forma o qué tareas hace ese que sí, sin que se le cargue la mano y el que no, pues quizá aprende un poco y hace algunas cosas más sencillas. Eh, Muchos no tenemos recursos económicos para que se haga todo o que todas esas divisiones estén o que se le pueda pagar a toda esa gente. Pero saber que todas esas dimensiones del trabajo están en un proyecto, creo que puede ayudar a acomodar ese proceso. Y es estar pendiente, es decir, ¿quién se va a llevar la administración? ¿Quién se va a llevar las compras? ¿Quién se va a llevar la organización de ensayos? ¿Quién se va a llevar la parte de ventas de boletos o de marketing o del diseño gráfico? ¿Quién va a coordinar los gráficos y la publicidad? ¿No? Y así sean tres, pues entre los tres irlo sacando. Sobre todo cuando son compañías pequeñas, yo diría como que se den tiempo. Porque muy probablemente si son pequeñas no tienen mucho dinero y entonces todos están trabajando en otras cosas. Entonces, como justo no querer correr y no querer forzar la máquina. Es decir, si le podemos dedicar 2 días de 3 horas a la semana a este proyecto, es lo que hay. Y entonces eso implica que su obra no se estrene, o sea, que empiecen su preproducción un año antes, que sean constantes, que vayan programando sus fases y que vayan paso a paso, paso a paso, paso a paso, porque quizá si ese proyecto lo hacen con paciencia y con organización, organizando los esfuerzos, quizá quede un buen proyecto y entonces a partir de ese buen proyecto les lleguen mejores presupuestos y a partir de esos mejores presupuestos puedan contratar a más personas. Pero si no se dedican al detalle en esa primera fase de crecimiento de un grupo y si no agotan esas áreas, muy probablemente el proyecto que quede no sea lo mejor, probablemente pierdan dinero y probablemente eso genere tensiones en el equipo y entonces el siguiente proyecto parte de ese lugar, ¿no? Parte con esas condiciones de trabajo, aparte cuando algo no sale bien, todos nos desanimamos y entonces si yo le podía dedicar 3 horas a este proyecto, digo, ay, pues estoy perdiendo y ahora le voy a dedicar solo un día a la semana y 2 horas, ¿no? Y háganlo como puedan.
Y entonces partimos de ahí, ese es el nuevo panorama para generar otra cosa. Entonces sí, yo les diría que la paciencia, sobre todo cuando estamos empezando y somos jóvenes, la paciencia porque va a ir siendo un poco prueba y error y va a ir siendo ver el detalle. Y creo que es importante hacer retroalimentaciones constantes. Y para eso también se necesita ser honesto y se necesita como, pues cuidar que el sentido de la retroalimentación no sea ofensivo y que más bien sea para propiciar nuevas dinámicas, para generar, o sea, es decir, que todos somos susceptibles a fallar, que muy probablemente estamos fallando y que si el otro puede aportarnos otro punto de vista para mejorar, pues hay que tomarlo. Y entonces irnos escuchando y tener paciencia, paciencia y la constancia sobre todo, porque creo que a veces pasa que en grupos pequeños como que dejamos el proyecto un rato y luego volvemos y luego no. Y entonces pues ya eso salió medio aguado, ¿no? O sea, si fuera un pastel y no lo le diste vigorosamente los 30 minutos que había que darle, pues el pastel va a salir medio aguado. Y entonces, ¿para qué tanto tiempo y tanto esfuerzo si la atención estaba ahí y si al final el resultado no les va a satisfacer? Creo que, creo que eso es importante. Y pensar que mucho se hace atrás, mucho se hace en el backstage, que no les coman las ansias por llegar al escenario y por llegar a presentarse, porque mucho del cocido y mucho de lo rico se hace atrás, sin que nadie lo vea. Y que cuando uno hace todo ese proceso de preproducción y lo hace bien y lo hace de forma constante y lo hace siendo minucioso y detallista y dedicado, cuando llegas a la presentación de eso, se siente. El trabajo no traiciona. Ese es uno de mis grandes lemas de vida. Y sí, yo soy ferviente, una creyente ferviente de ese lema y el trabajo no traiciona. Y cuando hay trabajo, así no sean las mejores decisiones, pero se ve que hay trabajo. Y se ve que esa decisión, te parezca, te guste o no, se pensó y se pensó y se pensó y se pensó y se trabajó. Y pues eso, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Me dio mucho gusto poder compartir algunos tips y algunas ideas respecto a la producción. Vamos a tener más transmisiones compartiendo lo que hacemos desde Matryoshka. Y pues nada, síganos en nuestras redes y aprovechen este mes de Matryoshka en casa, que estaremos llevándoles cosas bien padres, hablando con mujeres increíbles, con Ariana Candela, Dulce Mariel, Natalia Sedano y Paulina Álvarez. Y estarán compartiendo otros saberes. Cintia Herrera, Alexis Escobel junto con Marlene y Fátima Kamal también. Y pues muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao.